Bienvenidos a No, Espacio Tinta, un podcast por No Tattoo Studio. En este espacio contaremos las historias y anécdotas de las personas que día a día vienen a tatuarse con nosotros. Mi nombre es Salvador Barrientos y les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bonita tarde, muchísimo gusto. Mi nombre es Salvador Barrientos. Estamos en un episodio más de este podcast que se llama Espacio Tinta. El día de hoy estamos muy contentos de presentar a una persona que es aquí oriunda de la ciudad de Guadalajara, si no me equivoco. Sí, así es. Y pues un tapatío de corazón. Estamos todavía aquí en Guadalajara, es nuestro último día y queremos aprovechar para presentarles al maestrazo Albert Estrada. Un gustazo. ¿Qué tal? Al contrario, un gusto. Gracias a ustedes por el espacio, por invitarme y por todo. Ahora sí que han sido muy chidos desde que nos conocimos, desde que coincidimos en esta vida. Sí, y que fue coincidencia. Sí. Quiero decirles que este podcast, el episodio de hoy, no estaba como tal planeado. Fue una cosa de repente conocerlo, empezar a platicar y de repente vimos tu proyecto, vimos todo y pum, terminaste tatuado por nosotros. Aquí ya. Por ahí sí se ve en la cámara. Ajá, justo esta pieza se la aventó Fanny, la tatuadora. Ella va a ser la que va a estar en el video, presumiendo sus dotes de artista y de talento. Entonces, pues no sé si quisieras arrancar contándonos un poquito de quién eres. ¿Quién soy? Esa es una pregunta siempre muy compleja, ¿sabes? Existencial, totalmente. Existencial, ¿no? Pues, como bien dices tú, yo soy de aquí de Guadalajara. Toda mi vida he vivido aquí. Bueno, con un par de excepciones. Un tiempo viví en Querétaro, por ahí menos de un año. Pues en este ámbito cultural he hecho varias cosillas. Yo pertenecía a un club de lectura. Organizábamos reuniones cada mes, leíamos libros y era como fomentar la lectura en la localidad, ¿no? Porque yo creo que se necesita mucho eso, como darle un impulso a la cultura en general. Y arrimar a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con todo este ámbito cultural, háblese de todas las artes, a impulsarlos, a que conozcan, a que crean, a todo este tipo de cosas, pues. Aparte del club de lectura, yo pues tengo un programa de radio por internet que se llama El Cenicero. Es un programa donde también tenemos invitados, ustedes van a ser unos invitados el día de hoy, precisamente. Tenemos invitados ahora sí que de todos los ámbitos. Hemos tenido escritores, hemos tenido cantautores, bandas de diferentes géneros, pintores, de todo un poquito hemos tenido ahí. Y pues también es como nuestro lema, impulsar al que hace cosas. El talento local es lo que nosotros tratamos de impulsar. Y además, pues lo combinamos con este aspecto como fresco, ñoño, un poquito ñoño. Damos noticias sobre películas, series, cómics, etcétera, etcétera. Entonces, pues es básicamente lo que he hecho. Tengo otros proyectillos por ahí. Tengo un blog que se llama mundothriller.com, donde hablo de cine de terror, pues también como de cómics, de series. Hago reseñas, trailers por ahí, varias cosillas, artículos. Y pues ahí va chambeando. Y pues la escritura, pues esa es como mi otra cara. Yo pues siempre he escrito, pero sí en los últimos, no sé, 6, 7 años como que me he especializado en el género fantástico. El género fantástico cubre todo lo que viene siendo ciencia ficción, fantasía y terror. O sea, básicamente los 3 géneros que son los patitos feos de la literatura y del cine. Es lo que yo... Pues escribo más que nada, escribo de todo un poquito. De repente ahí me sale lo cursi, me aviento alguna que otra poesía o de otros géneros, pero esto es lo que domino, se puede decir. Hombre, ¿de cuál dominar si tienes un chorro de cosas? O sea, dominar todas, hermano. Está padrísimo y bueno, de entrada quiero darle las gracias también. Al ratito la aparición en El Cenicero, también vamos a poder compartirla por todas las redes y todo. Pero... cuéntanos de qué va este libro que estás armando. Yo ya me eché unos cuentos, porque son varios cuentos cortos, ¿no? Así es. Y están bien cabrones. Cuéntanos de más o menos qué temas vas tocando, por dónde va cruzando ahí el eje. No sé, que sale en cámara. Pues es un compilatorio son 12 cuentos y una novelita corta al final que le da el nombre a la compilación, que se llama precisamente Del Demonio y Otros Amores, Cuentos Oscuros, que es el subtítulo. Bueno, yo esta compilación la armé por ahí del 2018, más o menos, con varios escritos que yo ya tenía. La armé para un concurso. El último cuento lo escribí de volada porque ya se iba a llegar la fecha del concurso. Mando la compilación, no gané,
Y cuando ya vi los resultados, dije, bueno, es un buen momento para retomar los cuentos que ya tenía, darles una revisada. Y además el último cuento no me había gustado. Entonces lo reescribí totalmente, le metí otras ideas que traía ya en la cabeza y fui ampliándolo hasta que se convirtió en una novelita corta, que es lo que resultó al final. Entonces ya pues fui trabajándolo a lo largo de, no sé, 2-3 años, hasta que llegó el momento en que yo dije, ya está listo para publicarse. Y pues ahora sí busqué editorial, hicimos el contrato y toda la onda y pues se publicó. ¿De qué va? Pues a mí me gusta hacer como una introspección de la mente del ser humano. Me gusta mucho tocar como todos estos temas de las enfermedades mentales, de las situaciones límite que las personas cotidianas vivirían en momentos dados y hasta dónde serían capaces de llegar. Esos son las temáticas que a mí me gusta manejar. Hablando como de subgéneros, pues creo que se puede encasillar como en el horror urbano, que es como tocar como temas muy agrios del oculto en la ciudad, en las ciudades en general. Terror psicológico, me gusta mucho como crear una atmósfera y que el lector se imagine antes de que pueda leer lo que está ocurriendo, que vaya confabulando todo esto en su mente, ¿no? Y que su misma mente le vaya sumergiéndose y hacer que tenga esa expectativa. No, y además creo que en tus textos vas también planteando una expectativa muy real a lo que es, por ejemplo, estas localidades, que si es alguien cercano que vive en Guadalajara lo va a sentir más, porque justo me comentabas que hay varios detallitos ahí donde vas hablando no nada más como de una ciudad inventada ni nada, o sea, vas definiendo espacios que sí existen. Sí, así es. Yo digo, uno de los clichés de la literatura es el escritor siempre escribe sobre lo que conoce, ¿no? Es una frase que se usa muchísimo, pero que es muy cierta. Entonces, yo adoro mi ciudad, entonces yo creo que hay ciertos lugares como muy emblemáticos de aquí que son muy populares, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces a mí me gusta como tocar esos y darles ese toque sobrenatural, ese toque oculto que en Guadalajara existe. En Guadalajara hay un montón de leyendas urbanas y de cosas que se desplazan de boca en boca, que si tú te reúnes con tus compas y pisteando, oye, si sabes que en la calle tal se aparece tal cosa. Todas esas cosas existen, pero no se retratan tanto en la literatura. Entonces a mí me gusta eso, tanto como para los que vivan aquí, pasen por un lugar y digan, en este lugar es donde el cuento de Albert matan al tal cabrón, ¿no? Ajá. También como personas de fuera, como ustedes, vayan conociendo la ciudad y pues, ¿por qué no? Una guía muy extraña para venir a Guadalajara y visitar algunos lugares. No, pues claro, digo, nosotros nos emocionamos porque yo había visto en un video de YouTube donde vendían las tortas ahogadas y salió ahí y vinimos a buscarlas, la carne en su jugo y todo, y estábamos ahí bien felices de ver un restaurante. O sea, ahora ya sí te clavas un poquito más también en temas que rozan con las emociones y las cosas primarias, primogénitas ahí del ser humano, pues obviamente agarras otra perspectiva, ¿no? El qué sucedió o pudo haber sucedido, cómo se van desarrollando, ya vivirlo y como andar buscando en las calles y oye, ¿habrá sido aquí? Pues ya es, o sea, lo vives de otra manera, ¿no? Tienes la experiencia pues en grande. Sí, pues es como traerlo, la ficción y mezclarla con la realidad, ¿no? Como que aunque sabes que no es verdad, tengas esa duda, ¿no? Que vayas caminando por la área y ay, por aquí pasó tal cosa en el cuento de Albert. Y si se me parece el monstruo tal, ¿no? Entonces me gusta mucho jugar con esa perspectiva, con la mente. De hecho, un recurso que me gusta usar mucho en mi literatura es que el lector cuando está leyendo sienta o se pregunta en algún momento dado del relato si lo que está ocurriendo en realidad está pasando o el personaje se lo está imaginando todo. O sea, ¿este cabrón está loco o en realidad hay un hombre lobo atrás de él? ¿Qué está pasando, no? Entonces me gusta jugar con esa perspectiva de entre lo que puede ocurrir y lo que hay en la mente humana. Y al final yo creo que es... yo no soy escritor, no escribo ni nada, pero yo tengo la sensación de que debe de ser mucho más difícil generar todas esas sensaciones en un cuento corto que, por ejemplo, si te lo desarrollaras en una novela. Yo me imagino que en una novela pues tienes un chorro de capítulos para ir introduciendo, generando atmósfera, para ir desarrollando todo un planteamiento. Pero, por ejemplo, tú en tus cuentos tienes apenas un par o 3 hojas para haber planteado el escenario, la situación, una conexión emotiva con los personajes y que esté todo aterrizado para que tú ya estés en 3 páginas dentro de una historia.
y de repente con algún giro de tuerca ahí, pum, cierras así. Se me hace a mí mucho más complejo como escritor, pero bueno, yo no, de hecho, no sé, ¿no? Pues ahora sí que cada género, tan novela, cuento o hay diferentes géneros, pues, pero cada uno tiene su técnica y sí, es muy complejo dominarlas. Digo, yo no sé, yo no me considero un experto todavía, pero vamos aprendiendo y seguimos mejorando con el paso de los años, o eso intentamos, pero sí tiene su técnica. Es precisamente como dices, en una novela te puedes explayar y puedes dar más detalles y todo, pero también tiene su técnica porque no puedes aventarle paja, porque un libro de 500 hojas, ¿no? Como tipo Stephen King, llega también a enfadar a los lectores, o sea, depende de cómo lo escribas y todo. Y en un cuento, precisamente sí tienes que ser tajante y tienes que ir al punto y que todos los cabos se aten al final. Y no muchos escritores usan ese recurso del giro de tuerca, pero yo estuve yendo a un taller de cuento y el maestro, un saludo a Godofredo Olivares, que es quien en el Exconvento del Carmen es quien da esos talleres de cuento, son gratuitos y son muy buenos. Era algo que nos aconsejaba: denle ese giro al final porque eso es lo que se les va a quedar a los lectores. O sea, le puedes contar toda la historia, pero si al final le cambias todo y lo choqueas, se va a quedar, ¡oh, no me esperaba esto! Sí, claro, no, y pues es lo que nos pasó. Nosotros nosotros el equipo de aquí del estudio, Fanny, Abdul y yo, estuvimos en los días que estábamos tatuando en la noche y todo. Como ya te habíamos visto antes, nos habías dejado con mucho cariño un libro. Entonces lo que estuvimos haciendo fue estarlos leyendo en voz alta. Y de aquí de nosotros tres, el que tiene la voz más chida es Abdul. Entonces él le metía una emoción. Y mientras nosotros estábamos ahí tatuando, trabajando, ahí es donde de repente pues nos iba leyendo los cuentos, justo para ir aterrizando y conociendo más de tu texto. Y esos giros es donde a los tres nos dejaban como de, ¡ay, cabrón! ¡Qué buena onda! Te digo que nos fascinaron. Ahorita, otra cosita que se me ocurría de lo que mencionaste, ¿no? De esta parte de los giros de tuerca que igual no todos ocupan. Me recordó mi cuento favorito. Bueno, no es cuento, pero es mi novela corta, mi texto de terror favorito, que es Casa Tomada, de Cortázar. Órale. ¿No? Que justo ahí, en lugar de cerrar, como ya con una cosa que ata todos los cabos, al contrario, a mi experiencia personal, para mi gusto, ahí al contrario, te los suelta más y te quedas... Esto también es un así de... Y ahora que, o sea, con unas ganas de saber la continuación del el final texto, abierto, ¿no? Ese también justo es muy bueno porque te deja, o sea, deja al lector todo, ¿no? El lector, ¿qué va a pasar, no? Y haces 1000 posibilidades en tu cabeza. Sí. Eso también es un recurso muy bueno. Yo creo que me hace falta usarlo un poco más. Bueno, pues es que cada quien tiene también su estilo, ¿no? O sea, es distinto, pero ahí sí, en ese texto, digamos, siempre he buscado como interpretarlo de diferentes maneras y me gusta rebotar ese con otras personas y a ver, ¿para ti qué fue? Porque a mí sí me ha generado como un shock no tener un final en ese cuento. Texto, ¿no? Pero digo, creo que al final esa es la magia de la lectura, de la escritura, que te metes ahí en una vida ajena, pero te lo personaliza, estás ahí dentro tú. Exacto, o sea, chingoncísimo. Si como escritor logras generar esa empatía, o sea, que tú sientas lo que está ocurriendo, yo creo que ya la hiciste, ¿no? Es complejo, pero si pules tu texto y trabajas y revisas y lees lo que estás escribiendo y lo lees en voz alta, también funciona mucho leer, sobre todo los diálogos, ¿no? Porque a veces escribes unos diálogos muy absurdos y cuando lo lees en voz alta dices, ay, no, nadie diría eso esto, nunca ¿no? diría, ¿no? Entonces, todo eso te sirve como escritor y experimentar y ir evolucionando y ¿por qué no? También recibir críticas. Todas las críticas yo creo que son buenas, incluso hasta las dañinas tienen un dejo de verdad, entonces yo creo que es bueno escuchar de todo, ir mejorando, irse perfeccionando en lo que uno hace. No, pues qué chingón. Esa parte también pues de seguir avanzando y seguir desarrollando. Yo sé que tú no te estás quedando nada más con este texto. De aquí ya tienes planteado también un poquito más. ¿Hacia dónde vas en tu proyecto creativo? Pues tengo varios proyectos en puerta. Estoy escribiendo. Ahora sí que soy de los que abren 3, 4 proyectos y un tiempo agarro uno y un tiempo agarro otro, conforme me vayan llegando ideas, ¿no? Yo creo que me hace falta un poquito más de disciplina como para agarrar uno solo y hasta terminarlo. Pero bueno, me ha funcionado hasta ahorita. En cuanto a lo que ya tengo terminada una novela como tal.
Pues en realidad es una novela como corta, se puede decir, como para los estándares editoriales, son como 180 páginas, pero ya está terminada, registrada y todo, y está ahorita en espera de dictamen, a ver si logro entrar a las grandes ligas de las editoriales. Digo, ahora sí que toco madera, ojalá y se logre, pero esa novela ya está. Esa novela va de un grupo de niños que están conectados. Ellos viven en diferentes épocas de tiempo. O sea, una niña es del 96, un niño de la época de la posrevolución, otro niño de los 60s y una niña de la época prehispánica. Están conectadas por un sitio donde hay un pozo, que es un lugar, es una especie de vórtice interdimensional. Entonces, ese pozo jala cosas malignas y los une a todos de alguna manera. Entonces, ahí cuento la historia de cada uno, la perspectiva, lo que ocurre en sus tiempos de cada uno y cómo se van juntando. Hay otro personaje que influye mucho en la historia, que es un nahual. Un nahual es un mago que se transforma en pues un hechicero, ¿no? Es como muy típico de nuestra cultura. Un hechicero que se transforma en animales y él les ayuda de cierta manera en entender qué es lo que está ocurriendo. Esta novela se llama Voces en lo Profundo y está, pues te digo, en espera. Tengo también otras novelas que estoy escribiendo. Hay una novela que habla sobre como la vida oculta de aquí de Guadalajara en el aspecto sexual. Aquí en Guadalajara hay todo un submundo en ese ámbito de la prostitución y toda esa onda. Y también pues con algunos toques sobrenaturales. Y hay otra novela, para no extenderme mucho, hay otra novela que habla sobre un tipo que de repente despierta en un sótano y no recuerda absolutamente nada, y la evolución de cómo él va recuperando sus recuerdos poco a poco y se va enterando de quién es. Entonces, ahí está. Esos son como mis proyectos ahorita principales. Pues son bastantes. Está súper bien. Bueno, primero que nada, felicidades por la novela que ya está ahí en puerta. Justo ahorita antes de grabar me platicabas todo lo complejo y el proceso de presentarte en una editorial. O sea, sí, no está tan fácil tampoco, ¿no? Sí, es algo complejo porque, pues como te digo, son las grandes ligas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el año pasado yo creo que es cuando más gente escribió y pues la gente estaba en sus casas, ¿no? Y las personas que escriben pues se dedicaron a escribir, ¿no? Los que pudieron, porque hay gente que se deprimía pero, por ejemplo, el editor me dijo que tenían bastantes escritos pues por hacer dictamen. Entonces tenían mucho trabajo. Y aparte, pues, también tienen que ellos ver la calidad editorial, ¿no? O sea, no van a aceptar cualquier cosa que les envíen. Entonces tienen que, ahora sí, tomarse su tiempo para revisarla, si puede ser viable, comercializable sobre todo, ¿no? Entonces sí es todo un proceso. No, pues está súper complicado. ¿A ti cómo te fue con esta parte que dices, ¿no? De la pandemia, del proceso creativo? A mí, la verdad es que, digo, raro, a lo mejor va a sonar, pero me gustó mucho, en el sentido de que yo también soy de estar encerrado dibujando, haciendo y pintando, haciendo cosas. O sea, para mí fue como que todo el mundo se me acomodó a mi dinámica. Ajá. De estar en casa y órale, trabajando. Y yo lo disfruté en ese sentido porque fue mi momento de, ay, perfecto, aquí ya no salgo. Sí. ¿Para ti cómo fue? Pues un poquito sí hubo momentos en que no llegaba la inspiración, no sé, tal vez sí fue como este tema de que de repente sí te sientes solo, de repente sí te preocupas por los familiares, la situación en general, pero sí logré escribir un poquito más. De hecho ya tenía, no sé, un par de años que no había escrito tanto, yo creo. Entonces sí, bueno, por lo menos sí me ayudó un poco en el tema creativo. Sobre todo, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho investigar todo lo que voy a escribir, entonces fue una buena época para empezar a escuchar podcasts o empezar a ver películas o documentales o leer más. Entonces todo eso, cuando haces arte, te sirve mucho porque te estimula la imaginación y te estimula las ideas creativas y todo esto. Entonces yo creo que eso me sirvió en ese aspecto. Justo ahorita de lo que mencionabas de nutrirte de alguna manera de esta parte de información y de absorber, me acuerdo de una frase que no recuerdo si fue un profesor de la Academia de San Carlos el que me dijo que en realidad todas las
los procesos creativos para un artista, en este caso plástico, era estar viendo, consumiendo. Y que lo más importante es abrir los ojos para estar absorbiendo. Y hasta después de que comiste con los ojos, él decía, ahora vomítalo, pero lo vomitas con las manos. No es esta, como ciclo ahí orgánico, cambio, ¿no? Que al final, pues no puedes hablar o escribir o decir nada de algo que no conoces o no sabes. Tienes que vivir y tener experiencias para poder de ahí tener un nuevo alimento creativo para detonar proyectos. Exactamente. Sí, pues es parte de la formación del artista, ¿no? O sea, consumir. Uno de los consejos que siempre se da en las academias de arte, de cualquier arte, es investigan lo que te interesa, ¿no? Si te gusta la pintura, pues ve a exposiciones, ve a galerías, ve a museos. Si te gusta la literatura, pues lee un chingo, ¿no? O sea, lo que más puedas leer, todo, hasta los cerillitos, el horóscopo, ¿no? Lee de todo y todo eso te sirve tanto, bueno, hablando de literatura, te sirve porque vas aprendiendo las reglas, pues de todo, gramaticales, acentos, todo, puntuaciones, etcétera. Y aparte sí, estimula tu imaginación. Y te da parámetros. Exacto. Al final también te da ejemplos de cómo y de qué manera ya se está haciendo, se hizo o se puede hacer algo. Uh-huh. Por ejemplo, yo tenía un primo que es más chico que me decía, no, pues yo también quiero ser escritor, y escribía muchas cosas, ¿no? Pero yo le decía, bueno, pero ¿qué tanto lees? Porque yo tengo entendido que un escritor, más allá de escribir, está leyendo. Exacto. ¿No? Todos los creativos, aún más de la parte de desarrollo propio, es lo que estás consumiendo. Es que tienes que ser más lector que escritor, creo yo. Sí. Sí, porque no se puede. De hecho, hay una frase que dice, el que no lee, no sabe escribir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es bien importante este aspecto de consumir lo que te interesa. Yo, por ejemplo, me aviento un libro de terror y luego me aviento otro de otro género, o un clásico, o no sé, de cualquier otro género. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo más escribo es terror. Entonces, sí trato como de irme nutriendo, y aparte también no caer en clichés, porque también sucede mucho que tú de repente se te ocurre algo y dices, voy a innovar, ¿no? Voy a inventar el hilo negro, y cuando lo escribes y de repente alguien lo lee y que ya ha leído más que tú, dices, eso ya lo vi en tal libro. No puede ser. Entonces, todo eso te sirve para no caer en clichés y para también irte forjando tu propio estilo, yo creo. Bueno, es que también es obvio, ¿no? Al final no hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Pero también del mismo elemento puedes tomar perspectivas totalmente diferentes. Sí, de hecho, una frase que yo escuché y dice, en la comedia, en el terror, todo está hecho. Todo está hecho. Entonces, ahora sí que innovar al 100% está muy difícil. O sea, que tú inventes algo que sea totalmente original está muy complicado. Solamente como los grandes genios lo logran. Entonces, lo que puedes hacer es inventar sobre lo ya hecho, pero imprimiéndole cosas nuevas, tu estilo, tu idiosincrasia, tu cultura propia, todo eso, incorporarlo en algo que ya está hecho y volverlo un referente. Yo pongo de ejemplo, por ejemplo, hay un escritor aquí en Guadalajara que se llama Sergio Jesús Rodríguez, un saludo, es muy buen escritor y es un escritor independiente. Él solo se imprime sus libros, él los va y los vende en la secundaria, todo. Es muy movido y él hizo una novelita. Él escribe sobre diferentes géneros, pero de repente se le ocurrió hacer una novelita de terror, sobre vampiros, y tomó como el canon del vampirismo popular, ¿no? Como de que son alérgicos al sol, se matan con una estaca, etcétera, etcétera. No el de los brillitos. No, ese olvidémoslo. Se tomó como el canon del vampiro clásico, pero le puso algo muy original. Como esa horda de vampiros que llegan aquí a Guadalajara, que es donde se desarrolla la historia, en el día se alojan en los tinacos. Duermen en los tinacos. Ajá. Entonces sí te quedas así como que o sea, sí es original, ¿no? Y hay una lógica detrás de eso. Y dices, si yo fuera vampiro, pues yo creo que me metería en un tinaco, ¿no? Estás por la calle, no hayas dónde quedarte, pues es lo primero que ves, ¿no? Entonces ese es el punto, como imprimirle tu estilo propio, aportar a lo que ya está hecho. Creo que los escritores de esta época es a lo que aspiramos en general. Oye, qué chingo. Bueno, se me ocurren varias, pero por ejemplo ¿tienes un personaje favorito en tus textos? ¿Algún personaje que aparezca en diferentes... aunque no estén conectados, ¿no? Pero que sea como tu... Hay un huevo de Pascua. Que es el protagonista de la novelita corta, que se llama Jacob Cabales.
Sí, de hecho lo tengo. Él va a ser el protagonista de la novela que te cuento se llama Servicios Cort, esta novela. Entonces él es protagonista de esta novelita corta también. No sé, tiene mucho de mí en algunos. Es un personaje que ha sufrido mucho. Por ahí perdió a su esposa y perdió a un hijo. A mí no me ha pasado, gracias a los dioses. Pero tiene mucho dolor interno y él lo trata de exteriorizar de alguna manera con lo que hace. Él pertenece a una secta aquí en Guadalajara que se llama la Hermandad de Luzbel y está como en como en cierto nivel ya un poquito jerárquico, ya un poquito más alto, y con las acciones, con su forma de ser, con lo que él siente, todo esto, pues sí me identifico un poquito con él. Entonces sí lo he agarrado como mi favorito dentro de mis historias. Pero sí tengo varios. Yo creo que él es uno de los pocos. Y obviamente en todas nuestras obras, digamos, nos autorretratamos. Sí, tiene mucho de nosotros, aunque no al 100%, porque luego también, sobre todo en el terror, sí es como muy común ¿de dónde te sale tanta matazón y tanta? Estás loco. No creo. Yo creo que también es una forma de canalizar, de hecho lo platicábamos hace rato, la oscuridad que traemos dentro de nosotros, pero no solamente como la sentimos, sino como la vemos en el mundo, ¿no? Es una forma de retratar lo que existe, pero poniéndolo en íconos. Por eso me gusta a mí el terror, porque el terror es un género muy realista en ese sentido, de que le pones a una pesadilla como muy común, le pones un rostro y le pones un nombre y de repente ya se llama Jason Voorhees o se llama Freddy Krueger, ¿no? Entonces, detrás de ese personaje, que a lo mejor es muy fantasioso y que a lo mejor es incluso hasta gracioso, hay todo un trasfondo social muy interesante. Si se analizan todas las obras de terror, bueno, no todas, pero muchas obras como muy icónicas de terror tienen un trasfondo muy interesante social. Por eso me gusta mucho el terror. Entonces, creo que sí se imprime un poco de uno mismo, pero también imprimes de lo que vives en general, en tu sociedad, en tu época. Es como un retrato, ¿no? Es como, por ejemplo, se criminaliza mucho. Hay tendencias como en la sociedad en general que cuando ocurre una catástrofe luego culpan algo, ¿no? Por ejemplo, hace poco Trump culpaba a las balaceras de las escuelas en Estados Unidos a los videojuegos, ¿no? Que Call of Duty, ¿no? Es que los niños juegan juegos muy violentos. Yo creo que no, yo creo que estos juegos pues es ficción a fin de cuentas y retratan una realidad, y además de que todo tiene restricción y no deberían de estar jugando niños de cierta edad. Sí, claro. De todos modos, yo creo que todo está en la educación y en formarnos un criterio de saber hasta dónde llega la ficción y hasta dónde es realidad algo. Creo que alguien que ya trae broncas en su cabeza, tal vez sí pudiera darle un empujón a este tipo de obras, pero no quiere decir que si tú lees esto te vas a volver un psicópata, ¿no? Sí, no. O sea, las generalidades son apartes, ¿no? De casos específicos. Yo también ahí considero que bueno, ahí hay también muchos motivos ahí súper politiquillos, ¿no? Detrás, sí, para desviar atenciones y todo. Sí. Pero bueno, por ejemplo, retomando un poquito en la parte del terror, ¿por qué elegiste tú el terror? ¿Qué te llamó? Entiendo toda esta parte, ¿no? Pues es que también es una reflexión de lo que sabemos, de lo que vemos, de todo esto. Pero ¿por qué, por ejemplo, el terror y no el amor? El romance, la comedia, ¿de dónde anda ahí el...? Ahí te va, mira, yo desde muy niño, mi papá tenía televisión por cable. Okay. Yo creo que tenía como 7 años yo, y mi papá se ponía a ver películas. A mi papá le gustan más de acción que de terror, pero también de repente se cruzaba alguna, ¿no? Eran las 11, 12 de la noche y él estaba viendo películas y yo me sentaba junto a él. Y mamá lo regañaba. Esta es como la anécdota que siempre cuento. Mi mamá, no dejes que el niño vea eso, es muy fuerte tú déjalo. Y yo desde muy niño he visto terror y he consumido terror, y cuando empecé a leer ya en forma, pues uno de los primeros libros que leí fue Drácula de Bram Stoker, y ya cuando empecé a jugar videojuegos, pues empecé con Resident Evil, con Silent, con todos estos juegos que son como los clásicos del género. Yo me enamoré del terror desde muy niño. Entonces, para mí, todos estos temas como ocultos, creo que son muy de nosotros, muy del ser humano y en específico muy del mexicano. Porque yo creo que no hay reunión tanto familiar como de compas que ya a cierta hora de la noche empiezan a platicar, ¿no? Oye, fíjate que el otro día me espantaron en mi casa. Entonces todo eso creo que es muy de nosotros y a mí me apasiona muchísimo.
Y aunado a esto que te digo, ya conforme fui creciendo y fui investigando, me di cuenta de que sí, todo este género tiene un trasfondo muy, muy significativo y que si se analiza puede ser muy profundo. Además de que me divierte muchísimo. Yo me veo películas de esas que son malísimas de serie B, donde, por ejemplo, el tornado de los tiburones, el Sharknado, es malísima, pero es divertida. Pero tiene como 5, ¿no? Sí, ya van como 5 hasta en el espacio y todo. A mí me divierte mucho. A mí el terror es como mi género. Pero ahí te va. No me gusta encasillarme como en un género, a pesar de que, digo, sí soy escritor de terror. Pero si tú lees... de hecho, no me dejarán mentir ustedes que ya leyeron 2, 3 cuentos. Me gusta mucho mezclar como diferentes emociones dentro de la historia. Me tambaleo como... sobre todo en lo que el personaje está sintiendo, ¿no? Si el personaje tiene que llorar, pues que llore. Si está enamorado, que lo exprese. Me gusta meter como los tintes sobrenaturales y de repente mezclarlos, toda esta onda, sin salirme como de mis límites como escritor de terror. Pero sí mezclo, me gusta mezclar drama, me gusta mezclar de repente humor negro, no sé, comedia. Entonces sí, creo que soy un poquito más versátil en ese aspecto. Sí, pues vas al final jugando. Si no, al final también se vuelve tedioso, ¿no? Hasta sí. No hablo del lector, hablo de ti como escritor. Sí. O sea, porque al final la reiteración del mismo tema, pues llega un punto donde ya la tienes entendida, ya la dominas y sí, buscas nuevos retos también. Y caes en lo gratuito, ¿no? Porque, o sea... si te encasillas en algo, por ejemplo, yo puedo escribir desmembramientos y un güey le volaron la cabeza y le sacan las tripas y todo eso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el trasfondo de eso que está ocurriendo? Entonces, me gusta más trabajar en la atmósfera que en lo gratuito. Eso es lo que a mí me gusta tanto consumir en cine como en lo que hago yo. Sí, yo también, por ejemplo, las cosas que más disfruto es cuando tienen una profundidad simbólica mucho más estructurada, que a lo mejor por fuera se ve de repente como garantizado o algo ya fácil, pero en cuanto empiezas a encontrar esos pequeños hilitos y de repente te das cuenta de las piezas que por detrás el autor fue conectando y que traen un segundo significado y de repente ya te hallas como... Tienen diferentes lecturas, ¿verdad? Justo, ahí es donde realmente a mí me atrapa una obra, ¿no? Cuando empiezo a ver una profundidad más allá de lo evidente. Exactamente. Y es algo que yo, por ejemplo, también trato de hacer en mi pintura o en mi gráfica, en mi arte de alguna manera. No sé si arte, pero en mi creación de algo. Somos artistas. Como ahorita lo que te... sí. Ahí le echamos ganas. Le ponemos empeño, pero no sabe. Pero, por ejemplo, como ahorita lo que te enseñaba, ¿no? Justo el tatú que estaba trabajando. Son los temas que realmente disfruto más. Soy muy estético de repente con algunas piezas, con algunos géneros. Trabajo mucho las plantitas, las cosas orgánicas, flores, o sea, cosas muy estéticas. Pero donde está mi gozo real es en temas y en elementos muchísimo más serios, más profundos, más apegados también a este terror como... Yo le digo el terror mexa, que es o bueno, no el terror mexa, pero sí esta cosa de un desconocimiento, de un miedo, de estas emociones, pero muy, muy reflejadas a lo mexicano. Yo las exploro a través de todos estos elementos muy relacionados a lo indígena o a las cosas prehispánicas. Entonces te va a gustar mi novela. Sí. Te va a gustar. Tiene mucho de eso. De hecho, te digo, uno de los personajes es una niña de la época prehispánica. Aparte me tocas al nahual. Que exacto. Me imagino yo que va a lo largo de toda la... Sí, el nahual aparece un par de veces. De hecho, ahora sí que estoy esperando a ver qué pasa con esta novela, pero ese nahual me gusta para hacerle su propia historia. Quizás haya por ahí un spin-off. Qué chingón, estaré muy bueno. Sí. Justo esos son los temas que a mí más me gustan. Donde, pues al final, como personas de Ciudad Siglo XXI y de otros ámbitos... Cuando de repente nos acercamos a eso, yo lo veo hasta en los elementos y los objetos, los aromas, los sabores, el conocimiento de la naturaleza desde otra perspectiva, de los sucesos, del clima, de muchas cosas se pueden relacionar y aterrizar en, pues al final, otras versiones en las que los pueblos originarios ven la vida y la entienden y trascienden con otros elementos. Y cuando empiezas a estudiarlos, pues te vas dando cuenta de que son cargas simbólicas absolutamente distintas. Sí. Y ahí es donde encuentras ese miedo, porque al final también es un miedo a lo desconocido. Exactamente. Una indagación a lo que no has visto, ¿no? Jamás. Sí. Sí, yo creo que hay muchísimo de dónde cortar tela en todas las tradiciones que tenemos desde antes de que llegara
la conquista. Hay un montón de leyendas que no se han explotado. Yo curiosamente, fíjate que antes de escribir la novela me puse a investigar si había literatura hablando de ficción, de terror exclusivamente, sobre la Revolución Mexicana, y casi no hay. O sea, increíblemente yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? Hay, pero muy poca. Digamos que lo más conocido de aquella época es, por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo, que toca ahí temas sobrenaturales y es más o menos ambientado en esa época, que no es una novela como de terror como tal, ni siquiera de miedo. Sin embargo, sí tiene como estos temas oscuros, fantasmales. Y hay uno que otro por ahí escrito, pero no hay tanto. Yo digo, no puede ser posible. Si a la época de la Revolución es una fuente de leyendas, es una fuente de cosas que ocurrieron horribles, de muertos, no sé, hay un chorro de leyendas, de hacendados, de caballos, no sé. Entonces yo digo, yo creo que es un terreno todavía fértil y que podemos empezar algo de ahí. Y hay también una parte en la novela que habla de esta época y por ahí trato como de explotar ciertos íconos. Hay un ícono muy conocido a nivel nacional, yo creo que no es tan famoso como La Llorona, por ejemplo, pero es el Charro Negro, no sé si has oído. Sí, claro. Hablar. Mi papá tiene una anécdota con él. Fíjate, o sea, fíjate. Son de esas cositas que van apareciendo. Entonces por ahí aparece el Charro Negro en la novela, hay un pedacito donde aparece. Y creo que sí hay que retomar lo propio, ¿no? Es muy chido consumir lo extranjero porque a fin de cuentas estamos en una época donde nos estamos globalizando y estamos consumiendo cultura de todos lados. Y es padre porque conoces y amplías tu criterio y todo esto. Pero sí también voltear a ver lo propio y traerlo al presente. No quedarnos con lo que ya conocemos, sino ahora sí que modernizarlo y volver los miedos más modernos, o sea, más actuales. Tangibles, sí, exactamente. Exacto. Y al final, eso es súper importante. Creo que yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que disfruto la estética en los procesos creativos de gente de Asia, de la pintura de los chinos, es asombrosa, la pintura europea, la pintura, ¿no? Encuentras de repente muchísimos elementos que dices, güey, esto está tremendo. Y cuando volteas a ver la pintura mexicana, empiezas a ver esto y dices, bueno, ¿qué más también tenemos que aportar? Y no minimizo todo lo que México ha hecho en pintura, al contrario, ¿no? Pero de repente volteas a ver y dices, oye, si yo estoy admirando cosas que en este momento están haciendo estos cuates de allá, ¿qué quiero o qué me nace por admirar también de lo mío, ¿no? Y entonces te pones a trabajar. Exacto. Al final, ¿desde dónde partes? Pues desde lo que eres. Desde esa honestidad de soy de Guadalajara y esto pasó y esto me lo contaron aquí. Y de aquí desarrollo una cosa que alguien, a lo mejor, muchas personas de aquí a lo mejor pueden decir, ay, pues X, ¿no? Porque estamos aquí en las mismas calles, no lo pelan mucho, pero de repente también no sabes si esos textos trastocan a alguien muy lejos. Y de repente sí te dicen, ay, órale, ¿no? ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde queda eso que es lo que Guadalajara? ¿De qué estás hablando, no? Es un mundo totalmente distinto para mí. Y a ver. Ajá. Eso es lo que yo pretendo. Digo, si despierto esa curiosidad. Yo, uno de los lemas que tengo con este libro es, si no te gusta, no me importa. Lo que me importa es que te provoque algo, lo que sea. Si te causa a lo mejor miedo o repulsión, sí, claro, o risa o lo que te cause, pero que te cause algo. Si tú dices, sabes que tu libro no me gustó, pero me dio asco en una parte, ya con eso yo ya gané como escritor, pienso yo. Sí. O ¿sabes qué? Me cayó gordo tu libro porque la parte tal me dio coraje. O sea, la estaba leyendo y me dio coraje. La neta, no manches. Pues con eso yo digo, bueno, ya gané porque provoqué algo. Sí, no, y entiendo la sensación. Te voy a contar una anécdota rara que me pasó hace unas semanitas con un dibujo. Con una pinturita. No era pintura, era un dibujo tal cual, con carboncillo y pasteles y todo. Estaba haciendo un retrato de una persona, pero en vivo. Cuando lo giro y se lo muestro, fue una dinámica chistosa, porque estaba yo sentado de este lado, tenía una tabla y estaba dibujando. Esta chica estaba del otro lado, con la tabla, dibujando del otro lado. Ella me estaba dibujando a mí. Y me empezó a dibujar súper bonito. Me dibujó así todo gordito, chistoso, cagado. O sea, pero con una sonrisa. O sea, me dibujó muy, muy bonito. Y yo empecé primero a bosquejar. Como, ok, sus ojos tal, como en ese mismo juego. Pero en eso como que solté. Se me fue la onda de... O sea, dejé de verla a ella. Dejé de hacerle un retrato. Dejé de verla. Y simplemente me seguí. Y de repente me dejé llevar y me empecé hasta a hacer que la tabla, le empecé a empujar hasta con la tabla de los trazos y del gesto.
Y ahí es la parte que te digo que es complicada. Porque yo me clavé en mi onda, ni siquiera dejé de ver a ella y empecé a hacer algo. Ajá. Y cuando volteamos las tablas para ver lo que el otro había dibujado, que se pone a llorar. Sí. Hiciste Híjole, catarsis con lo tuyo. O sea, sí, lo que o tú sea, sí, traías, yo estaba ni hablando siquiera- de mis broncas, ¿no? De cosas que yo a lo mejor tengo que trabajar o cosas que yo visualizo, cosas que me imagino. O sea, al final es un sacar de ti y Sí. hacer bola y aventarlo ahí, ¿no? Y pues al final exponerte también. Sí, y pero al en final esa de cuentas, exposición hay ajá. cosas fuertes. Al final de cuentas, digo, psicológicamente, por ejemplo, cuando se analiza a un asesino serial, siempre se dice que sus víctimas tienen un perfil de algo que él trae adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he leído, a mí me gusta mucho leer sobre asesinos seriales. Cuando asesinan a cierto tipo de gente, a lo mejor tiene ahí broncas que con su madre o con su padre o con algún tío. Entonces, y hace como un ícono en sus víctimas y de ahí descarga todo lo que él trae. No sé si me explico. Sí, Entonces claro. yo creo que como artistas nosotros, nuestro lado psicópata de alguna manera es eso, hacer catarsis de lo que traemos y descargarlo de alguna manera. Que también te digo, no es exclusivo porque a veces no es lo que tú eres, pero es lo que vives y lo que ves. Sí. Yo en ese momento, según yo, no estaba tratando de plantear algo así tan fuerte. Yo más bien estaba, o sea, me concentré en trazos y en gestos y en buscar y estructurar otra cosa. Pero lo que quedó ahí plasmado, yo lo veía ajeno a mí. Pero al final pues estaba también permeado de lo que soy, ¿no? Pero cuando de ¿Y repente... qué pasó con ese dibujo? No, pues lo terminamos lavando. Oh, no puede Sí, ser. Estaba no. interesante verlo. Hubiera estado padre, pero sí, no, o sea, sí fue la verdad fue una experiencia como muy fuerte por la sensación. De repente ella asumió como, ¿eso estás viendo de mí o algo así? Sí. Fue de, no, espérate, o sea, no va por ahí, no estaba viéndote a ti, no estaba haciendo eso, ¿no? Pero pues ya el shock de la imagen ya estaba hecho. Entonces, pues sí, se puso a llorar y así súper complicado y me sentí yo terrible. Y, o sea, fue como de, híjole, la cagué. Después como que ya lo medité tantito y dije, no, espérate, estuvo bien chingón, ¿no? Porque Sí, al final, es una pues... catarsis, o sea, de fin de cuentas es una catarsis y es sacar lo que traes tú adentro, ¿no? Y puedes usar el objeto para... Sí. Como blanco, pero a fin de cuentas no se trata del objeto en ese momento, creo yo. Sí. Se trataba de ti. Sí, es un proceso hasta terapéutico. O sea, al final liberas y sientes que se te desprende algo de la espalda. Exacto. Pero pues, híjole, es que el arte y la creación es súper padre, ¿no? Pero bueno, pues Albert, yo creo que vamos cerrando por acá porque de aquí nos tenemos que lanzar Así es. al cenicero, a echarnos la continuación de la platicada, ¿va que va? Muy bien, parece perfecto. Pues entonces, una última cosa, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Dónde lo conseguimos? Te pueden encontrarlo directamente conmigo en mis redes sociales. Yo estoy como Albert Estrada, así tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Facebook estoy como mi perfil personal o como mi fanpage de escritor, como Albert Estrada o Albert Scare, o sea, Scare como de miedo, pero más bien Albert Estrada. Ahí échenme un mensajito, yo los acepto sin broncas y nos ponemos de acuerdo y si están aquí en Guadalajara, pues nos podemos poner de acuerdo, se los entrego personalmente. Y si es en otro lugar de la República, envíos sin bronca, nos ponemos de acuerdo cómo se envía, tanto por estafeta o por Cepomex y ya se arma. Perfectazo, de todas maneras vamos a dejar el contactazo por todos lados, vamos a estar aquí o saliendo o en el texto, en la caja de información, a ver dónde lo metemos, pero va a estar ahí la información, entonces nada más echarle un ojito y nada, de verdad, ay, saludos, de verdad, Está asustado por... ya es que ya nos agarró hasta la noche, mira, este es el más... El que nos fue llevando a este tema y ya hasta lo oscuro llegó. Pero sí, de verdad es un texto padrísimo, súper chingón. Yo quisiera hacer unas dinámicas acá con el maestro que vamos a ir... Ahorita te platico. A ver qué podemos hacer, sacar un poquito más de juguito a tu libro, que a mí me encantó de verdad. Sin onda de publicidad o algo. O sea, de verdad está muy chingón. Entonces, muchas gracias. Yo se los recomiendo muy cabrón. Pues así quedamos entonces. Gracias, Albert. Al contrario, muchas gracias por el espacio y la neta fue un honor conocerlos y ojalá y empiecen cosas chidas a partir de aquí. Sí que sí. Ahí está. Y pues ya podcast de tatú y Tatuaje. Pero bueno, el tatuajote de la querida Fanny, dejamos también sus redes sociales, échenle un ojo a su chamba, está trabajando durísimo, mejorando un buen. Sí. Y citas disponibles, amigos. Y la verdad sí, yo quedé súper satisfecho con este tatuaje.
Ya en la platiquita del cenicero nos echaremos el de dónde viene, ¿no? Esta pieza. Pero bueno, entonces al pendiente, síganos y busquen el resto del contenido. Un abrazote, gracias. Felices pesadillas. Bien.